Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Sí, tú que estás atrás de esa pantallita, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bienvenido a este tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y me da mucho gusto estar aquí frente a la pantalla diciéndote que Dios está vivo. ¿Tú tienes un testimonio? ¿Dios ha tocado tu vida? ¿Dios te ha transformado? Pues, ¿qué esperas? Te invito a que me llames para escuchar tu testimonio. Lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo. ¿No te gustaría que mucha gente fuera tocada por Dios a través de tus palabras? Pues no esperes más. Así que ahí está mi número en pantalla para que me llames y de inmediato hagamos todo para que se dé a conocer tu testimonio. ¿Estás de acuerdo? Mis hermanos, mis hermanas, suscríbanse al canal. Es un favor que les pido, ya que este canal crece a base de suscriptores y a base de las vistas que se den en los testimonios. Así que espero que te suscribas. Bueno, ya no vamos a tardarnos más. Vamos a entrar de lleno al siguiente testimonio, que estoy seguro va a ser de bendición para tu vida. Cuando termine el testimonio, suscríbete, por favor, suscríbete y también lo compartes. Que Dios te bendiga y te invito a que escuches la siguiente experiencia de parte de Dios. Adelante. Bueno, mis queridos hermanos, pues estamos aquí una vez más, ya preparados para escuchar un precioso testimonio de poder, y en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega de aquí de California, Bakersfield, California, y tengo en la línea por vía WhatsApp a mi hermanita Rebeca. ¿Cómo está mi hermana Rebeca? Muy bien, bendecida, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo está todo por ahí por California, Bakersfield? Pues también bien, pero pues como casi no salgo, pues también no sabría decir tanto. Ah, muy bien. Está usted guardando lo que es la cuarentena, ¿verdad? Sí, Muy bien, hermana. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiera preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originaria usted y cuánta familia tiene. muy bien, mi nombre es Rebeca Rojas y yo nací en León, Guanajuato. Somos 8, yo soy la tercera de las mayores. Muy bien, mi hermana. Entonces, ¿usted es de las más grandecitas? Sí, soy la tercera. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con su testimonio. Quisiera que nos platicara un poquito acerca de su niñez, de su adolescencia, y que nos dijera quién era Rebeca antes de conocer a Jesús. ¿Qué pasó en su niñez, en su adolescencia? Cuéntenos un poco de su pasado, mi hermanita. Adelante. Muy bien. Pues en lo que cabe yo tuve una infancia muy bonita. Se pudiera decir que con mis padres todo fue muy, muy lindo, muy bonito, pero lamentablemente a los 6 años yo fui abusada sexualmente por un miembro de la familia. De mis hermanos, no, nadie así, simplemente alguien de la familia. Y eso me cambió drásticamente la vida porque, pues como pueden ver, yo solamente tenía 6 años y pues yo nunca me hubiera esperado algo así, mucho menos de este familiar. Pero no sé por qué, desde muy chica, mis papás siempre me habían hablado de Dios. Entonces, yo, cuando me di cuenta de esto, yo yo le hice saber a mis papás lo que me había pasado. Y recuerdo que mi mamá me había preguntado que si yo quería que lo metieran a la cárcel porque pues por lo que me había hecho. Entonces yo recuerdo que yo había dicho que no, que yo lo perdonaba, a pesar de todo yo lo perdonaba, que no quería verlo irse a la cárcel. Y entonces yo a esos años yo ya sabía de Dios, y ya pues adelantando mi, mi vida, a los 13 años yo tuve mi primera regla, mi primer periodo menstrual. Y entonces luego me di cuenta que algo no estaba bien porque solamente me duró como normal, 1, 2 o 3 meses, pero ya de ahí ya no me bajaba, ya no me bajó, y entonces duré como un año sin mi regla. Y en una ocasión fui para México y recuerdo que me llevaron con un ginecólogo y fue cuando me dijeron que yo tenía PCOS, que viene siendo quistes en los ovarios, y a causa de eso no me estaba bajando a mí ya mi periodo. Básicamente ya no me iba a bajar a mí mi periodo, al menos de que me habían dicho que al menos de que tomara
anticonceptivos, que solamente así me pudiera bajar a mí, que tenía que estar en tratamiento por 6 meses y una vez estando en ese tratamiento que se me iba a regularizar mi periodo. Y pues así, eso hice. Estuve en anticonceptivos por 6 meses, terminé mi tratamiento y solamente duré 3 meses más con un periodo, pero nuevamente regresé a lo mismo de que no me bajaba. Y entonces, pues empecé mi tratamiento a los 14 años para regularizar mi periodo, pero solamente me bajaba mientras estaba en los anticonceptivos. Y entonces, pues dije, no, pues entonces, ¿para qué tomo esto si esto no me está ayudando? Solamente mientras estoy en el tratamiento me baja, pero una vez terminando mi tratamiento regreso a lo mismo, de que no me baja. Y pues así estuve. Entonces ya nunca más volví a tomar. Pues por el momento ya no volví a tomar anticonceptivos. Aunque sí quiero aclarar que yo nunca los tomé con la intención de como de prevenir algún tipo de embarazo o lo que sea, porque de igual manera en ese entonces yo no estaba teniendo relaciones sexuales con nadie. Y entonces ya como a los 15 años fue cuando yo tuve, se podría decir que mi primera conversión, porque antes de eso yo era pues aunque yo conocía de Dios, pues sí decía muchas malas palabras, eran muy maldicionera. Recuerdo que en la escuela, cuando platicaba con las compañeras, pues como de 5 palabras, unas 2 o 3 eran puras malas palabras. Y entonces recuerdo cuando yo quería cambiar, había empezado se llaman cursos de liberación, y yo empecé a ir a eso y estando allí en ese retiro, no sé, me entró la necesidad de querer cambiar, o sea, recuerdo que estando en el retiro me entró una necesidad como de escribirle carta a mis compañeras y pedirles perdón. ¿De qué? No sé, no algo de qué pedir perdón, pero no sé, sentía como que yo tenía que pedirles perdón lastimado, y eso hice como a los 15 años fue cuando hice yo eso. Y entonces, pero antes de, pues así, a los 15 años tuve mi primera conversión. Fue cuando quise hacer mi cambio. Pero como a los 16 años volví a alejarme de Dios. Empecé, se podría decir que mi etapa de rebeldía, en especial con mi mamá. Sí, tenía mi relación con mi mamá a los 16 años fue extremadamente horrible. Yo la traté como nunca imaginé algún día tratar a mi mamá. Yo, yo llegué a odiar a mi mamá, o sea, de odiar a odiar. Yo la maltrataba, la insultaba, e incluso recuerdo que cuando yo la miraba llorar, a mí me daba gusto. Es más, hasta pudiera decir que ni me remordía la conciencia. Lo único que yo pensaba era, ay, ya va otra vez a llorar. Para mí, en mi opinión, en aquel entonces yo pensaba que era como una estrategia de ella como para que me compadeciera de ella, o simplemente para que me diera lástima, no necesariamente porque yo la estaba realmente lastimando. Así lo miraba yo. Entonces, mientras más rebelde me hacía con mi mamá, más tenía una cercanía con mi papá. Y recuerdo que llegué al punto donde yo casi ya no me refería ni a ella casi como de una mamá, casi como, recuerdo como que le llamaba por su nombre, no le decía ni mamá. Y en el 2010 yo tenía unos 17 años. A los 16 años me hice rebelde, y a los 17 años conocí a el que es ahora mi esposo, que se llama Salvador. Cuando yo conocí a mi esposo, nuevamente yo estaba tratando de cambiar, estaba tratando de acercarme a Dios. Yo siempre fui ese tipo de persona que cuando yo me alejaba muchísimo de Dios, yo siempre trataba de acercarme a Él nuevamente. O sea, siempre estaba en constante lucha en acercarme a Dios, de hacer las cosas bien. Entonces, cuando conocí a mi novio, que ahora es mi esposo,
Recuerdo que yo le platicaba a él todos los problemas que había en la casa y gracias a Dios me terminé casando con él en el 2012 y nos fuimos a vivir a México, de hecho que nos casamos en México. Pero a los 9 días de haberme casado al civil con él, me regresé yo a Estados Unidos porque yo le estaba arreglando papeles, puesto que él no tenía papeles. Él había entrado a Estados Unidos ilegalmente, pero el propósito de nosotros era que nos íbamos a ir a vivir a México. Si no podíamos arreglarle papeles, no había problema, yo me iba a ir para allá a vivir con él. Y entonces, pues durante toda esta jornada, mi relación con mi mamá seguía fea, era muy fea mi relación con mi mamá. Pero cuando me casé con mi esposo sentí como que en cierta forma logré comprender un poquito a mi mamá, porque como ella, como cualquier persona, como cualquier pareja, iba a tener problemas con su pareja, con su esposo. Entonces cuando yo me casé y me fui como quien dice a México sola, sin ninguna familia pues de mi parte, pues fue cuando comprendí un poco más a mi mamá y dije, no, esto sí está muy difícil, y yo juzgué muy severamente a mi mamá, pero aún así yo no justificaba ciertos actos que ella había cometido. Entonces, en cierta forma, haberme ido para México me ayudó a comprender un poco a mi mamá. Y entonces, a causa de eso, yo traté de tener una amistad más mejor con mi mamá, ¿verdad? Y entonces, mientras yo estaba, porque como yo tenía que ir y venir, porque yo estaba ya casada, en el febrero del 2012 me casé al civil, y en diciembre del 2012, ese mismo año, me casé a la iglesia. Entonces se podría decir que yo vivía en México, pero constantemente estaba en Estados Unidos, por eso de que le estaba arreglando papeles a mi esposo. Y entonces se llega el año 2014 y yo estaba en Estados Unidos. De hecho, que en ese entonces yo estaba trabajando en el campo, estaba trabajando en el field, en las uvas. Y recuerdo que era una noche donde yo estaba en teléfono con mi esposo y ya habíamos terminado de hablar, ya me iba de hecho yo a acostar, y recuerdo escuchar mi mamá gritar mi nombre. Como unas 2 o 3 veces la escuché gritar mi nombre, y pues yo salí del cuarto y quería ver qué estaba pasando. No, pues resulta que mi papá estaba mal, él estaba en su cama. Fuimos y corrí a su cuarto y me dice, tu papá, tu papá. Pues mi papá estaba teniendo, yo creo, le estaba dando creo que habían dicho que un embolio o algo así. La verdad yo nunca he querido entrar mucho en detalle en qué fue lo que realmente le pasó a mi papá, pero mi papá falleció esa noche en mayo 18 del 2014. Mi papá falleció. Entonces para mí fue algo muy traumático, porque me tocó estar ahí, me tocó ver cómo mi papá moría, cómo se estaba yendo. Creo me habían dicho que le dio un embolio del lado del corazón, y como él ya había tenido ataques al corazón anteriormente, no aguantó el embolio. Sí, entonces pues ya mi papá falleció y pues mi amistad con mi mamá todavía no estaba muy bien, que digamos. Entonces, tiempo después de que mi papá falleció, en el 2015, yo, pues a los 3 meses de que mi papá falleció, yo me regresé, no, al mes, perdón, al mes me regresé yo a México, porque yo no aguantaba cómo se sentía el ambiente en la casa de mi mamá, porque ahí vivíamos todavía mis hermanos. Entonces, pues todos estábamos lidiando con la muerte de mi papá a su manera. Algunos, pues, no sé, encerrados en su cuarto. No sé, el chiste es de que el ambiente estaba muy negativo, muy feo, y yo caí en una depresión tan fuerte que yo no aguantaba estar ahí, no aguantaba. Dije, yo me tengo que regresar a México, yo ya no quiero estar aquí. Yo quería olvidarme de todo y de toda la gente que vivía ahí. Entonces me fui a México, y en el 2015
Bendito sea Dios, aprobaron el caso de mi esposo y le pude arreglar sus papeles. En el 2015 él obtuvo sus papeles. Entonces nos regresamos a vivir con mi mamá. Para ese entonces ya había pasado un año de que mi papá había fallecido, entonces las cosas todavía estaban feas, pero ya se habían calmado, se podría decir. Y luego, como había dicho, mi amistad con mi mamá era muy fea, pero después de que mi papá falleció, yo estaba tratando de tener una amistad un poco más mejor con ella. Luego me di cuenta que mi mamá tenía un novio. Yo a ese novio de mi mamá, pues evidentemente yo no iba a estar de acuerdo con esto. Aunque yo sé que mucha gente diría, pues pobrecita va a estar sola, ella tiene que lidiar con todos los gastos y todo eso. O sea, yo sabía todo eso, pero yo fui egoísta porque yo estaba pensando en mí, de que yo no quería que mi mamá se fijara en otro, yo quería que mi mamá se enfocara en nosotras nada más. A pesar de que yo ya estaba casada, yo no quería que mi mamá tuviera novio. Entonces eso ocasionó que mi amistad con mi mamá otra vez se hiciera muy fea. Y yo llegué a odiar muchísimo al novio de mi mamá. E incluso a veces que pues, si él estaba en casa de mi mamá, yo no me paraba, yo no paraba ahí, yo no pisaba en la casa de mi mamá. Si yo ya estaba ahí, yo me regresaba, ni siquiera me bajaba. Si yo miraba el carro de él, yo me regresaba a mi casa. Yo decía, yo no voy a estar donde esté ese señor. Y si a veces sí incluso estaba era una persona tan fea en ese entonces que si yo miraba el carro de él, a veces se me venía en mente hacerle algo a su carro para ver si él moría y ya no existiera. Así de fea, así de mal estaba yo, así de alejada estaba yo de nuestro Señor Jesús. Recuerdo que a veces que yo iba rumbo a casa de mi mamá, recuerdo de una ocasión que yo iba rumbo a casa de mi mamá y él ya se estaba yendo y pues como quien dice cruzamos miradas pero dentro de nuestros carros y yo le levanté el dedo malo, o sea, le levanté el middle finger y a mí hasta me dio gusto, hasta risa me dio que, porque yo miré que él me miró, que yo le hice eso y a mí hasta gusto me había dado porque yo dije, pues se merece eso y más por andar con mi mamá. Y recuerdo también que en una ocasión estábamos, era un 4th of July, el 4 de julio estábamos convidando en familia y en eso llegó el novio de mi mamá. Entonces él al llegar empezó a saludar a todos de mano y yo estaba ahí, él ya sabía que yo lo odiaba, que no lo quería ni en pintura ni en nada, pero él aún así él extendió su mano y me dio la paz, o sea, me quiso saludar, pero yo le rechacé el saludo, lo dejé con la mano extendida y le rechacé el saludo enfrente de todos. No me importó quién me haya visto, incluso me valió pues haberlo dejado así, pues sí me dolía ser así con él, pero era tan grande mi orgullo, era tan grande el odio que le tenía que no lo pude saludar, no estaba lista, no lo quería perdonar. Y recuerdo que yo siempre decía que nunca lo iba a perdonar a él y a mi mamá. En el 2017 me di cuenta que estaba embarazada, pero para poder quedar embarazada, porque como yo tenía PCOS, tuve que tomar medicina, tuve que tomar pastillas de ovulación. Empecé mi tratamiento para poder quedar embarazada y bendito sea Dios. Me embaracé. El día que me di cuenta que quedé embarazada, dije, tengo que cambiar, tengo que perdonar. Pero le decía a Dios, ¿cómo le voy a hacer, Dios mío?
¿Cómo le voy a hacer si los odio? Pero yo sabía que yo no le quería transmitir eso a mi niña, porque bendito sea Dios me bendició con una niña. En ese entonces yo no sabía que iba a tener una niña. E incluso recuerdo que por lo que me había pasado a mí en mi infancia, yo le pedía mucho a Dios que no me fuera a dar una niña, que yo no quería niñas porque temía que les fuera a pasar lo mismo que a mí me pasó de niña. Lo que a mí me pasó en mi niñez me afectó muchísimo, muchísimo. Yo no veo el mundo como, se podría decir, como otra persona lo ve, porque mm, hasta yo trato de limitar cómo visto a mi niña por temor de que una persona que le gustan los niños chiquitos la vaya a ver con malicia. Pero bueno, regresando a lo de, de cómo quedé embarazada, pues tuve que tomar pastillas de ovulación para poder quedar embarazada y bendito sea Dios, sí quedé embarazada. A los 3 meses de que me alivié, volví a quedar embarazada y dije, wow, qué sorpresa, porque yo tengo PCOS, entonces siempre se escuchaba y siempre me decían que por regular las que tenían PCOS, después de un embarazo ya se regularizaban, ahora sí ya quedaba todo normal, como cualquier otra mujer. Y dije, wow, sí me pasó eso a mí también. También tal vez voy a quedar regular. Pero ya después de que di a luz, porque Dios me bendició con un niño, con mi segundo embarazo, y ya después que me alivié, regresé a lo mismo, otra vez sin periodo, y no me bajaba y no me bajaba, hasta que viví el retiro que ustedes hicieron en virtual una vez, yo lo viví, y recuerdo que mientras estaban haciendo oración en el retiro, recuerdo haberle pedido a Dios, le dije, Dios mío, sáname de mis ovarios si es tu voluntad, pero si no la es, yo la acepto. Y recuerdo que yo de ahí en adelante empecé a sentir contracciones. E incluso cuando yo estaba haciendo esa oración, recuerdo haber olido, me llegaba el olor de rosas. Y mientras estaba en la oración, yo escuché que mi esposo iba entrando, porque él estaba trabajando y yo escuché que él iba entrando a la casa, ya iba llegando. Y sinceramente yo era media penosa cuando se trataba de hacer oración hacia Dios. No sé por qué yo era muy reservada con eso, a pesar de que mi esposo sabía que yo siempre he querido tener una vida así cercana hacia Dios. Yo siempre como que lo hacía todo muy a las escondidas, como que me daba pena que él me mirara a adorar a Dios, me daba pena que él me mirara a orar, que me mirara a llorar y todo eso. Pero recuerdo que esa vez que estaba viviendo el retiro, yo sentía esa sed de querer vivirlo, entonces no quería yo interrumpir esa conexión que estaba sintiendo en ese momento. Entonces recuerdo que en mi mente yo dije, ni modo, pues si me ve orando, porque estaba yo arrodillada frente a la televisión mientras estaba haciendo la oración, y dije, ni modo, si me ve mi esposo orar, pues así sea la voluntad de Dios, yo no voy a parar mi oración solamente porque mi esposo ya está llegando del trabajo. Entonces yo seguí en mi oración. Y cuando se terminó la oración, yo sentí dentro de mí que algo estaba cambiando, o sea, no puedo explicar exactamente qué fue lo que sentí, pero recuerdo que dentro de mí como, se podría decir que mi fe creció, porque recuerdo que cuando se terminó el retiro, yo le dije a mi esposo, y sí se lo dije, para ser sincera, sí se lo dije un poquito con duda, pero yo le dije a mi esposo, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar de mis ovarios y voy a empezar a tener mi periodo. Y le dije eso, pero media penada porque dije, ¿qué tal que solamente yo me estoy inventando esto en mi cabeza y realmente no pasa nada? Y así pasó. Entonces, gracias a que yo viví el retiro,
virtual, este, fue cuando empecé a escuchar otros testimonios que ustedes tienen en su página de YouTube y me topé con el testimonio de Mario, de nuestro hermano Mario, y entonces le escribí porque recuerdo haber escuchado en su testimonio que el demonio lo atacaba, como literalmente como que lo atacaba. Él había sentido una vez que el demonio le estaba tratando de quebrar su quijada, creo eso dijo, para que él no hablara o no orara, algo así. Entonces, pues como yo había comentado desde un principio que yo siempre he tenido esa lucha constante de querer acercarme a Dios, de querer hacer las cosas bien. Y cada que yo hacía eso, a los 13 años, recuerdo que yo empecé a sentir muchos ataques del enemigo. Cuando dormía yo sentía que se me subía, pero no... y cuando despertaba, yo aún así me sentía que algo muy pesado estaba encima de mí. Y incluso me pasaban cosas que no son normal, como que se prendían o se apagaban las cosas, entonces yo sabía que era el enemigo, porque yo sabía que cada que yo trataba de acercarme a Dios, siempre me pasaban cosas así. Entonces yo sabía que esta vez que iba a tratar de acercarme nuevamente a Dios, iba a empezar a experimentar cosas así, porque siempre me pasaba eso. Entonces, cuando escuché el testimonio de nuestro hermano Mario, yo dije, yo tengo que hablar con él, yo tengo que comunicarme con él para que ore por mí, porque yo no quiero vivir en temor, yo no quiero vivir con miedo mientras estoy tratando de acercarme a Dios, yo quiero hacer un cambio verdadero en mi vida. Entonces, recuerdo que le escribí porque miré el número que está escrito en su video y dije, ¿será su número? Entonces le escribí por WhatsApp y sí me contestó y dijo que iba a orar por mí y a causa de eso él me invitó a ser parte de su grupo de oración que tiene en WhatsApp que se llama Crecimiento Espiritual y yo le dije que claro que sí, que yo quería ser parte de ese grupo. Entonces ya me agregó y en un día antes de como me agregó al grupo, recuerdo que nos estaban poniendo a ayunar, que de lunes a sábado estuviéramos en ayuna. Yo me hice parte de ese grupo un jueves, entonces yo tenía solamente 2 días en ayuno para cuando fue el Día de los Padres. Y se llegó el Día de los Padres y como yo había comentado, en cuanto yo me di cuenta que había quedado embarazada de mi primer niña, yo le pedí mucho a Dios que quería cambiar, que quería sacar todo ese odio, ese resentimiento, coraje, depresión, soberbia, todo eso negativo que yo llevaba en mi corazón, yo lo quería fuera de mí. Yo quería cambiar, quería ser una persona diferente porque quería poder demostrarle a mi niña que se puede hacer eso, que se puede perdonar por más difícil que lo sea. Dentro de mí yo decía, pues ya perdoné porque según yo ya no sentía nada, aunque se me dificultaba mucho cruzar palabra con el novio de mi mamá, pero incluso con la persona que me había abusado sexualmente, pues yo he ido a visitarlo, lo he ido a saludar, pero muy a distancia. Yo creo que en cierta forma yo hacía eso porque yo quería poder demostrarme que ya los había perdonado. Pero dentro de mí sentía como que algo me hacía falta, como que eso que yo estaba haciendo no era suficiente, porque yo aún así guardaba mucha distancia con una persona que me abusó. Nunca en mi vida yo le había llamado para un cumpleaños o para el Día de los Padres. Yo nunca había hecho eso porque me sentía incómoda. Y sí tenía que ver por lo que él me había hecho, pero yo quería lograr hacer eso porque yo poder llamarle en el Día del Padre o yo poder felicitarlo en su cumpleaños era símbolo de que realmente lo había perdonado. Y con el novio de mi mamá, a pesar de que ya cruzaba palabra con él y a pesar de que ya lo miraba, o sea, que podía convidar en el mismo hogar que él estuviera, aún así sentía que hacía falta algo más. Entonces estuve en ayunas por 2 días
y se llegó el Día del Padre. Entonces yo creo que gracias a que al grupo que tiene nuestro hermano Mario y que estuvimos en ayunas, solamente por eso tuve la fortaleza de poder marcarles a esas dos personas, a la persona que me abusó y al novio de mi mamá. Bueno, de hecho que ya es esposo de mi mamá porque ya se casaron, pero le pude llamar primero a la persona que me abusó. Primero le marqué a esa persona y lo felicité y le decía un muy lindo día y que tuviera un muy bonito día de padre. Pero realmente se lo dije de corazón, o sea, no sentí ningún odio, resentimiento, no sentí nada negativo hacia él, al contrario, sentí mucho amor, sentí mucha paz, sentí mucho cariño por él. Entonces le marqué a él primero y luego decidí marcarle al esposo de mi mamá. Para el esposo de mi mamá, yo sentí que aparte de llamarle, que no bastaba con solo llamarle, yo sentí que yo tenía que pedirle perdón a él por las veces que yo lo había ofendido, que yo le había levantado el dedo, que yo le había, pues lo había tratado mal, si pudiera decir. Pero yo con él nunca había tocado ese tema. Entonces cuando yo le marqué, le pedí perdón, le dije que me perdonara por todas las veces que yo lo había ofendido, que posiblemente lo había lastimado. Y nunca yo había pensado que iba a poder lograr hacer algo así, pero lo pude hacer gracias a a que estuve en ayunas. Y al siguiente día de que yo le llamé a esas dos personas, Dios me sanó de mis ovarios, porque bendito sea Dios. Al siguiente día que yo les llamé a ellos y le pedí perdón al esposo de mi mamá y felicité a la persona que lo felicité para el Día de los Padres, a la persona que me abusó, me llegó mi regla, tuve mi periodo por primera vez naturalmente sin ningún anticonceptivo. Entonces yo sé que a causa del retiro que viví y que le pedí a Dios que me sanara, Él ya estaba obrando en mí, porque haber vivido el retiro, me llevó a conocer a este Mario y fui miembro del grupo de oración que tiene y a causa de eso me puse en ayunas y solamente sé que bendito sea Dios, yo sé que solamente por todo eso que están haciendo ustedes yo pude tener, se podría decir que mi sanación, yo tuve que sanar mi corazón para que Dios me pudiera sanar de mis ovarios, porque recuerdo el testimonio de Mario cuando él estaba queriendo orar por su mamá, que había comentado él que Dios le había dado una cita bíblica en el libro de Isaías, donde lo estaba reprendiendo porque había mucha división en su familia. Y a pesar de que este Mario quería que toda su familia se pusiera alrededor de su mamá y oraran por su mamá porque su mamá estaba enferma, Dios le estaba pidiendo a través del libro de Isaías que oraran por ellos mismos, porque a causa de toda la división y todo lo malo que estaba en la familia de él en ese momento, por esa razón su mamá estaba de esa forma. Entonces cuando al siguiente día del Día del Padre que yo miré que ya estaba sangrando, que ya estaba teniendo mi periodo, me di cuenta que yo tenía que sanar mi corazón, que yo tenía que sanar todo lo que llevaba adentro para poder Dios sanarme a mí. Y entonces, pues sí, se podría decir que ese es mi testimonio, ese es el gran milagro que Dios me hizo, aparte de mis dos primeros milagritos que vendría siendo de mi niña y mi niño, mi primer, segundo y tercer milagro es eso de que Dios me sanó de mis ovarios y ya, gracias a Dios, ya tengo un periodo. Mi hermanita Rebeca, ¿y la relación con su mamá cómo continúa? ¿Cómo continuó? ¿Qué pasó ahí? La relación con mi mamá se pudiera decir que bendito sea Dios, está muy bien. Yo le he pedido miles de veces a mi mamá perdón porque yo sé que yo tengo que perdonar eso en mí, de cómo la traté, pero yo sí le he pedido perdón a mi mamá porque de ahora que yo soy mamá, digo,
yo la juzgué muy severamente. Ella es humana también. Ella, ella ha cometido errores me han lastimado muchísimo, pero yo también soy humana y esos errores que ella cometió, tal vez yo nunca los cometa, pero yo cometo otros errores. Yo también soy pecadora, igual que cualquier otra persona. Yo también hago pecados, cometo pecados. Y como dije, pueda que no sean los mismos pecados que ella ha cometido, pero soy pecadora. Entonces yo no soy quien para juzgar, yo no soy quien para apuntar dedos, porque yo también soy una pecadora. Pero bendito sea Dios, mi relación con mi mamá está muy bien. No me atrevo tanto como a ser tan expresiva con ella, pero a través de este testimonio me gustaría poder decirle a mi mamá que la amo y que muchas gracias por todo lo que me ha dado, por haberme dado la vida, porque gracias a ella ahora yo sé también lo que es ser mamá. Yo sé que no es fácil y pues la amo y que me perdone otra vez. Pues yo les quiero decir a todas ustedes que le entreguen ese dolor a Dios, porque Él más que nadie nos comprende, Él más que nadie sabe lo que pasamos, lo que vivimos, el temor que nos entró después de haber sido abusadas, que se lo entreguen a Dios y que lo compartan. Si ustedes ya están casadas y están teniendo problemas con su pareja en tener una entrega, en tener relaciones con su pareja, que se lo compartan, porque ellos también tienen que saber lo que ustedes vivieron de su niñez para que ellos los puedan comprender a ustedes también. Pero más que nada que perdonen a esa persona por su propio bien, porque cuando uno guarda todo eso en su corazón solamente nos afecta, no nos deja vivir bien, no nos deja vivir en paz. Y como dice Dios, como dice el Padre nuestro, perdonar a los que nos ofenden, así como nosotros también queremos que Él nos perdone a nosotros. Eso se me ha grabado muchísimo en mi mente, que yo quiero que Dios me perdone a mí por por todos los pecados que yo he cometido. Yo quiero que Dios me perdone y entonces a causa de eso yo tengo que perdonar también.